Creo que en Estados Unidos también se toman ese tiempo. ¿En octubre es en Estados Unidos? Bueno, entonces aquí en México nada más, al menos que nosotros sepamos. Y no puedo dejar pasar la oportunidad. Hoy el mensaje de esta mañana tiene que ver mucho con lo que se está celebrando. Esta semana leía un artículo, quizás usted lo ha leído también. Me llamó la atención porque decía los 10 trabajos más estresantes del mundo. Era una lista, el top 10 de los 10 trabajos más estresantes. A lo mejor usted entra en alguno de ellos. Ahí les va. Número 10, taxista. Obviamente me imagino taxista en la Ciudad de México, ¿verdad? O allá en Tokio, Japón, en estas ciudades donde hay tanta población, pero el trabajo de taxista ocupa la posición número 10 de los trabajos más estresantes. El número 9, ejecutivo de alto rango en alguna empresa, los que toman decisiones importantes para las empresas. Número 8, publirrelacionista, aquel que desempeña esta función en una empresa donde tiene que ser el intermediario entre el público, entre los empleados y entre la directiva de la empresa. A ese pobre le toca estar en el sándwich de todas las opiniones y de todas las quejas. Entonces ese es el número 8. Número 7, reportero. Sobre todo me imagino los que hacen coberturas de guerras, los reporteros de guerra. Es un trabajo estresante. ¿Qué número? 6, conductor de noticiero. Me imagino que salir al aire no debe ser fácil. Tienes que cuidar mucho la imagen, tus palabras, todo lo que vas a decir, estar al pendiente porque eso va demasiado rápido el tiempo en un noticiero. Además de que por convertirte en un líder de opinión y la influencia que tienes, a veces recibes amenazas de muerte. Tenemos también número 5, organizador de eventos. Mi hermana es organizadora de eventos, ella se dedica a eso allá en Veracruz y su vida es un estrés total y un desorden también. ¿Sí? Saludos para mi hermana cuando vea la predicación. Ya sabe entonces ahora por qué siempre tiene dolor de cabeza y siempre está estresada. Número 4, policía. Así que cuando vean el anuncio ahí que pone el municipio, hay vacantes para policía municipal, si usted no quiere estresarse, entonces no aplique la solicitud de empleo para policía, porque es el 4.º trabajo más estresante. Número 3, piloto aviador. Ya debe haber también mujeres piloto, o no sé si solo en la telenovela es que se las inventaron, pero el conducir un avión debe ser bastante estresante. Imagínate, el único que ve cómo está funcionando realmente todo en el avión son los que están ahí en la cabina. Los demás vamos engañados de que todo está perfecto, ¿sí? Ya solo nos avisan cuando de plano se va a estrellar. Entonces el piloto es el 3.er trabajo más estresante. Número 2, bombero. Ahí tengo un tío mío, ahora es bombero, hizo el examen allá en Estados Unidos, fue escogido para servir como bombero. Entonces imagínate el estrés que provoca cuando estás muy tranquilo en la estación de bomberos y suena la sirena, pues grandes y pequeñas, porque un incendio es un incendio y salvar vidas, aunque sea la de un gato, es difícil. Por ejemplo, aquí en Piedras ya ha habido ahora más incendios últimamente, aunque es una ciudad pequeña. Y número 1, ¿estás seguro, Isaac, de continuar? Los militares. La carrera militar, obviamente hablamos de soldados, ¿verdad? Esperamos que tú estudies en la militar, pero que no seas soldado, que seas bueno, no es que si ya estás ahí te van a mandar, aunque seas médico militar, pues te van a mandar a la guerra si es necesario, a que atiendas a los heridos allá. El ser un soldado, el estar en la milicia, provoca el estrés más grande de todas las profesiones. Cuando yo leí esto, yo dije, ¿por qué no aparece pastor aquí? Y después dije, ya sé por qué no aparece. Porque pastor está en todas estas. Los pastores militamos, tenemos la guerra ahí todos los días.
Los pastores somos bomberos que apagamos incendios en las familias, ¿verdad? ¿A quién le llaman cuando hay pleito? Pastor, ¿puede venir? ¿Sí? No, en la lista de los 10 primeros no aparece, pero sí en la lista de los 20 aparece psicoterapeuta y aparece el médico cirujano. Y los pastores también hacemos de algo de psicólogo y hacemos también cirugías de alto riesgo. También organizamos eventos. Ahí ven al pastor poniendo las banderas o vistiéndose de charro porque viene el día de la independencia y organizando la iglesia para algún evento de lo que sea. Los pastores también manejamos, no como los taxistas, pero a veces que hay que recoger a la familia fulana de tal en el aeropuerto, que va a venir el misionero, que si hay un evento hay que ir por este otro. Pregúntenle a Alex ahora, a la aduana, estar yendo y viniendo. También hacemos de taxista a veces. Somos publirelacionistas, andamos mediando en la empresa, ¿sí? La directiva se enojó con el empleado y el empleado con la directiva y los que están alrededor con los empleados, y entonces ¿quién anda en medio? Metiendo paz, tratando de que otra vez todo se acomode. Ahí anda el pastor. Entonces yo diría que de todos esos 10, a los pastores nos hacen los mandados esos 10 empleos, porque nosotros hacemos de todo un poco en esto. Así que entonces nomás imagínense el grado de estrés que manejan los que nos dedicamos a esta noble labor ministerial. Yo quiero hoy dedicar el sermón de esta mañana un poquito haciendo una combinación de pasado, presente y futuro. Yo espero, cuando digo futuro, que algún día de aquí, de esta congregación, algunos jóvenes abracen el llamado pastoral y que Dios tome a algunos de los que están aquí ahorita jóvenes y en el futuro sean los que estén pastoreando alguna congregación. ¿Les gustaría a ustedes que sucediera esto también? ¿Sí? Aunque sea su hijo. No vaya a pasar como la viejita aquella, ¿no? La abuelita que le decía a su nieto y nos mandaba a llamar, decía: es que mi nieto no quiere estudiar, es un flojo, lo mando a la escuela y me trae malas calificaciones, se porta mal en casa, no me obedece. Ya le dije a mi nieto que aunque sea, se vaya al seminario para que sea pastor. Entonces la viejita no tenía ni idea de lo que estaba hablando, estaba minimizando lo que quizás sea en la tierra la labor más noble de todas, que es pastorear al pueblo de Dios. Cuando digo pasado, tengo que considerar allí aquellos que de alguna manera fueron influencia en mi vida. Yo nací en una familia donde no teníamos referencia de nadie como pastor. Yo no provengo que digan mi papá fue pastor, mi abuelito fue pastor y soy la quinta o sexta generación de pastores. No teníamos esa referencia. De toda mi familia había de todos los empleos y profesiones, pero no había ni un solo pastor, hasta que un tío decidió obedecer al Señor, dejar su trabajo e irse a estudiar al seminario. Él fue el primer pastor en nuestra familia y de él quizás yo tomé las primeras referencias, porque nosotros acostumbrábamos ir de vacaciones a su casa, y ahí fue donde yo empecé a ver a alguien predicando, ver lo que implicaba la labor pastoral en público y en privado. Muy poca gente de la iglesia que él pastoreaba quizás sabía que ese tío mío, aunque fueran vacaciones, a las 6 de la mañana el domingo él se iba al templo, y además de ir a abrir ahí, de prender los aires para que estuviera fresco cuando iniciaba, él dedicaba 1 hora para orar antes de que empezara toda la actividad del domingo. Ese tío mío oraba antes. Era una de las cosas que a él decía: me gusta hacer, pasarme tiempo con Dios ahí en la iglesia, en el templo, orando por todas las familias, pidiendo a Dios su bendición. Nadie lo veía porque no era público, pero Dios y él se entendían, y nosotros que estábamos ahí pues nos dábamos cuenta que él se paraba el domingo muy temprano, y fue una costumbre que él tuvo hasta el día de su muerte. Entonces él fue uno de los primeros que yo tuve referencia viva de lo que era un pastor.
y de alguna manera influyó. Yo tuve pastores en Veracruz, en la iglesia donde yo me crié, y doy gracias a Dios también por ellos. El primer pastor que tuve era un anciano. Cuando yo estaba chico, 2, 3 años, creo que este hermano ya andaba en sus 70 y tantos años. Y recuerdo que él vivía a la vuelta de la iglesia, pero como ya era un anciano, ya era viudo él para esa época, nos pedían a nosotros, ¿qué les diré de la edad de quién? ¿Quién tiene aquí 5 o 6 años de los niños? ¿Calen? ¿Quién? Calen, más o menos de 7 y 8 por ahí, que éramos los niños de esa época. Habíamos 3 que nos juntábamos y nos decían: niños, en el culto de la noche, por favor ustedes vayan con el hermano Buzo. Él era el pastor, el hermano Buzo. Llévenlo hasta su casa, acompáñenlo. Y nosotros, esos 3 niños, lo agarrábamos a él de la mano y nos íbamos con él caminando para que no se fuera a tropezar. Y nuestra tarea era llevarlo y dejarlo hasta su casa, porque había escaleras. Cuando lo dejábamos ahí en la puerta de su casa, este anciano pastor siempre se despedía de nosotros dándonos un beso. Y yo recuerdo que el beso de él era un beso, ni modo, está grabándose. Ya el hermano está con el Señor, no creo que se enoje. Pero como ya estaba viejito y usaba placas, siempre nos dejaba la babita, la saliva. Entonces, después del beso, ya que nos despedíamos, pues los 3 luego a limpiarnos, ¿verdad? Pero hoy día, cuando recuerdo eso, lo atesoro en mi corazón, saber que teníamos ese encargo de llevar al pastor hasta la puerta de su casa, y muy triunfantes regresábamos dando el reporte de que no se nos había caído, ¿no? Entonces, a los 6, 7 años, esa era nuestra gran tarea, de servir al pastor de esa forma. Ese hermano, yo he oído testimonios de otras personas y todos ellos dan fe de su integridad, de su cariño, de su fidelidad para la obra del Señor. Un hermano muy noble. Después de él vino otro pastor, y con este pastor fue donde yo hice mis primeros pininos, ¿verdad? Donde ya me dejaron dirigir cultos, ser presidente de los jóvenes. Algunas tareas me ayudaban a mí, por ser hijo de los diáconos, a preparar las copitas de la cena del Señor, ¿sí? Y a lavar las copitas también cuando se terminaba el culto. Entonces, todo eso, hermanos, es aprendizaje. Y yo quiero honrar la memoria de estos pastores del pasado que de alguna manera influyeron en mi vida. Hay pastores que han influido a través de la escritura, de la lectura. No los conozco personalmente, pero a través de sus libros también han dejado huella en mi corazón. En el presente, pues tengo que hablar de lo que estamos haciendo actualmente y la gratitud que tengo delante de Dios en esta mañana. Y como dije, el futuro, pensando que algún día algunos de estos muchachos, ojalá y Dios me permita no solo verlos, sino escuchar que algunos de ellos digan: yo respondí al llamado del Señor, y mi referencia de pastor que yo tuve fue el pastor Armando Lagunes. Ojalá y Dios me permita ese privilegio, y ojalá y que hablen bien de mí, y ojalá y que no les dé beso de viejito para que no vayan a decir y nos dejaban las babas. Esta mañana tengo 4 agradecimientos con el Señor, y quiero que usted se una a mi gratitud. Voy a usar 4 pasajes bíblicos que tienen que ver con el pastorado, con la labor pastoral, y ellos nos van a ir guiando en estas gratitudes. El primero de ellos lo encuentras en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Si alguien lo tiene, lo encuentra y me hace el favor de leerlo. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Vamos a descubrir cuál es la primera razón por la cual estoy agradecido esta mañana. ¿Lo tienes, Toño? ¿Sí? Léelo, por favor. Doy gracias al Señor, mi Dios, quien me ha fortalecido y que me tuvo por fiel y digno
para el ministerio. Fiel y digno. Cuando yo leo estos dos adjetivos, yo le digo al Señor, ¿estás seguro? Eso es lo que tú ves en mí, fidelidad y dignidad, porque de mi parte sé que no soy fiel como tú lo eres. Y digno tampoco lo soy en mis propias fuerzas. Pero aquí se trata de Jesucristo, no de mí. Me tuvo por fiel y digno, no por los méritos míos, sino por los méritos que Jesús ganó para mí. Dios me puede ver a mí como una persona fiel, no gracias a Armando, sino gracias a la obra que Jesús continúa realizando en mi vida. Y tengo que dar gracias a Dios por ello. Me tuvo por fiel para encargarme lo más valioso que Él tiene. ¿Sabe que usted es lo más valioso que Jesús tiene? Su pueblo es lo más valioso. Él ha dicho de ustedes que son su especial tesoro, que son ovejas de su mano, de su prado, que son su rebaño. Y que el Señor diga, mira Armando, te veo fiel y te veo digno, te encargo a todos estos. Ese es un gran privilegio. Me tuvo por fiel y digno para darme el cargo de ocuparme de su pueblo, de su rebaño, llamarme al ministerio. Esto es algo, hermanos, que nosotros no escogemos. Les soy sincero, nunca, no recuerdo nunca ni de esos ejercicios psicológicos que te ponen, que tanto me chocan a mí. ¿Cómo te visualizas de aquí a 10 años? Discúlpenme, todavía no sé si voy a vivir mañana y ustedes quieren que me vea a 10 años. Pero bueno, entiendo por qué lo usan los psicólogos. Ahora lo entiendo porque está estudiando preciso. Pero a mí me choca futurizarme e irme muy lejos. Nunca recuerdo haber puesto en una dinámica de estas, me visualizo predicando la palabra y guiando a una congregación. Eso no estaba en mis anhelos, no estaba en mis deseos, no estaba en mis propósitos ni en mis planes de vida. Yo no escogí ser pastor, más bien fui escogido para ser pastor. La iniciativa no provino de mí, la iniciativa provino de parte de Dios. Él fue el que echó el ojo y dijo, a ti te considero fiel y digno de hacerte cargo del ministerio, así que te escojo, te pongo allí en esa posición para que me sirvas de esta manera. Por eso mi primer agradecimiento es por haber sido escogido. Les he dicho en otras ocasiones, no me considero mal deportista, pero no era de los más populares yo en la secundaria. Había otros compañeros que eran más populares. Los que están en secundaria saben de qué estoy hablando, ¿verdad? De que el más carita, el que las muchachas todos lo siguen. Yo era X en la secundaria, nadie sabía quién era. Entonces la clase de deportes, si tú recuerdas, en nuestros tiempos era 2 equipos y venía el maestro de educación física, hacía sonar el silbato y decía, tú y tú son los capitanes, escojan y formen 2 equipos, y nos aventaba ahí los balones y después pónganse a jugar mientras él se iba a la sombra a leer el periódico, ¿verdad? Probablemente todavía siga así la educación física, pero en mis tiempos así era. Entonces llegaban los 2 muchachos que eran capitanes y empezaban, dame a este y yo quiero a este, y luego se peleaban por otro, y nomás veías tú cómo la fila se iba acabando, todos iban siendo escogidos y uno se iba quedando ahí hasta el final. Se siente horrible, se siente muy feo no ser el escogido. Y cuando ya nomás quedan 2, los capitanes dicen, un volado, a ver con quién te quedas, porque estos dos son tan maletas que ni los queremos, pero pues hay que llevárselos. Entonces más terrible se siente. Ahora, no ser escogido es muy feo, y ser escogido por Dios es el más grande honor que alguien pueda tener, ¿sí? Es el más grande honor que puedas tener. Y si Dios te pone en esta posición, tienes que agradecérselo, aunque sea muy estresante.
aunque sea demandante, aunque como dice una versión de la Biblia, el que quiere pastorado desea un ministerio muy difícil. Yo nunca había leído esa versión. Todas las versiones dicen el que desea obispado o pastorado, buena obra desea, la más noble de los trabajos aspira. Pero esa versión dice desea el más difícil de los ministerios. Me lo hubieran enseñado antes de ese pasaje, ¿verdad? Para poder decir no. Pero ya no hay manera de dar marcha atrás. Dios nos ha escogido y mi primer agradecimiento va por eso. Dios, gracias. Gracias por escogernos a todos los que somos hoy día pastores. Número 2, busca 1 Timoteo 3, verso 1. Y ese es el pasaje que estaba haciendo mención. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene por ahí? Para que ya no sea Toño. A ver, Cintia. Se oye bien bonito ahí, ¿verdad? Es como si te dijeran, te lo aseguro, esta palabra es digna de confianza. Si tú quieres ser un pastor, aspiras a lo más grandioso. Uy, pues todos van a querer ser pastores. Pero les tengo que decir algo, hermanos. Yo nunca aspiré a ser pastor. Y como les dije, no estaba en mi lista de propósitos. De hecho, algunos han escuchado mi testimonio, que cuando yo tuve un culto especial por haber terminado mi carrera, yo soy profesionalmente hablando un licenciado en comunicación. Mi mamá siempre me dijo, y todavía esta semana me lo recordó, ¿recuerdas que yo siempre te decía que con tu carrera sirvieras a Dios? Y yo le decía que sí, ¿verdad? Sin pensar cómo lo iba a hacer, porque mi deseo realmente era ser un conductor de deportes o un narrador de deportes, de programas deportivos. Esa sí era mi aspiración. Yo sí puedo decir que eso sí lo había puesto yo en mis futurizaciones. Yo me visualizaba en las Olimpiadas, en la Serie Mundial, en el campeonato de fútbol, narrando todo eso. Cuando termino la carrera, mi mamá dice, vamos a la iglesia y tengamos un culto especial, donde allí los hermanos que oraron por mí o por mi mamá y por ti, y que fueron gente importante para que tú obtuvieras una beca y que fueron un respaldo durante los 4 años de carrera, oren por ti y demos gracias a Dios juntos. Yo recuerdo que en ese culto, estando el pastor presente y estando algunos hermanos de la iglesia que fueron importantes mientras yo estudié, yo doblé mis rodillas y ellos oraron por mí. Pero era solo una oración de gratitud porque había terminado la carrera. Pero yo, mientras ellos oraban, yo estaba haciendo otra oración. Y yo le estaba diciendo a Dios, Dios, aquí estoy cumpliendo el anhelo de mi mamá. Mi mamá era la que quería que yo dedicara mi carrera. Si te puedo servir con mi carrera en algo, pues aquí está, ¿verdad? Entonces quiero que te quede muy claro, Señor, que yo te voy a servir con mi carrera. Anótalo bien. Pero 5 puntos que no debes perder de vista, Dios. Yo necesito quedarme en Veracruz. Yo necesito estar con mi familia. Yo necesito servir en mi iglesia, en la iglesia local donde he crecido. Necesito que recuerdes que no me gusta viajar por causa del accidente que tuve de pequeño. Y número 5, la más importante, con letras mayúsculas, ni se te ocurra algún día llamarme como pastor. Esa fue mi oración. Nadie supo eso, nadie se enteró. Los demás hermanos oraban, gracias por la carrera de Armando y bla, bla, bla. Yo acá tenía mi otro culto, ¿sí? Y en esa oración yo ya había pactado con Dios. Entonces, cuando terminó todo, yo estaba listo para emprender mi carrera como locutor de radio o de lo que fuera. ¿Sabes qué hizo el Señor con mis condiciones? Te lo he dicho muchas veces, ¿verdad? No le di una hoja, no lo escribí, pero si hubiera habido una hoja,
quizás el Señor la vería, no sé si dio sus lentes o no, a lo mejor se los ajustaba, quizás habría sonado cuando yo me gradué. No, yo me gradué en el 95, perdón. Al siguiente año, no pasó ni siquiera un año, cuando yo ya estaba en Piedras Negras, fuera de mi estado, fuera de mi ciudad, Veracruz, lejos de mi familia, ya me encontraba viajando, ya me encontraba, ¿cuál era la cuarta? Fuera de la iglesia local, ya no estaba en la iglesia de Veracruz, ya estaba ahora en otra iglesia. Y al mes de haber llegado, al mes, cuando terminamos un curso de misiones, el pastor me dijo, se acercó y me dijo, ¿sabes qué, Armando? Quiero decirte algo. ¿Te acuerdas que una de las invitaciones era que por tu carrera, yo había aceptado en cierta forma por mi carrera? Dice, pero la verdad lo que yo necesito aquí es alguien que me ayude pastoreando la iglesia. Después de que las 4 otras ya habían sido echadas abajo, la única que quedaba era la de no ser pastor, ¿no? Entonces ya para cuando llegó esa invitación informal, ya no me sorprendió en absoluto. Ya no me sorprendió. Estaba ya totalmente atrapado por Dios. Yo no quería ser pastor, pero mi segundo agradecimiento no es solo que Dios me haya escogido, sino le doy gracias a Dios por haber insistido, por haber hecho que su voluntad prevaleciera. Te digo algo más, para que ya quede bien claro que si era mi destino. Resulta que la chica que me gustó en el curso era hija ¿de qué creen? De un pastor. Así que el suegro iba a terminar siendo también un pastor. No había manera de escaparse. Dios lo tenía todo planeado. Gracias Dios por escogerme, gracias Dios por insistir. Miren que yo quise irme, yo quise poner pies en polvorosa y decirles, Señor, no, hay mejores, hay otros, hay gente más capaz, hay gente que sí fue al seminario. Acuérdate que yo no fui, yo no la voy a hacer. Pero como decía el primero, Él te tuvo por fiel y por digno para llamarte al ministerio. Así que quejas y reclamos allá con el de arriba. 3, tengo un tercer agradecimiento esta mañana. Y alguien que busque, por favor. Bueno, estos pasajes son más largos. Es Tito, capítulo 1, del 6 al 9. Y ahí en el que están en 1 de Timoteo 3, alguien puede leer del 2 al 7. 1 de Timoteo 3, del 2 al 7. Y Tito 1, del 6 al 9. Pongan atención en esto. ¿Quién tiene? ¿Lo tienes, Juan? ¿No? ¿Quién ya tiene Timoteo o Tito? A ver, Marta, ¿cuál tienes? A ver, lee del Timoteo, 1 de Timoteo 3, del 2 al 7. ¿Hasta el 7? Muy bien. Tito, ¿quién tiene Tito? ¿Villanira? El anciano debe llevar una vida intachable, tiene que ser fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes.
pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable, no debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar a lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podría animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se ponen en que están equivocados. Muy bien. Lo que ustedes leyeron son las dos listas de cualidades de lo que se espera de un siervo del Señor a nivel pastor, como líder de una congregación. Y mi tercer agradecimiento tiene que ver en que Dios no pone su énfasis ni en la personalidad ni en las cualidades físicas, porque si así fuera, entonces yo ya estaría descartado. ¿Sabes por qué? Porque si hablamos de personalidad, yo tengo una personalidad que no a todos les cuadra o les parece, ¿verdad? Algunas personas podrían criticar, y con justa razón, quizás el pastor como que no es muy expresivo o no es muy cariñoso, como que le falta más, pero ¿sabes qué? Esos son rasgos de personalidad. Algunos dirían, ay, es que el pastor está calvito, o en mis primeros años el pastor está muy gordo y con papada, y ahora está demasiado flaco, ¿sí? Estaba muy joven al principio y ahora ya está viejo. Gracias a Dios no tiene que ver ni por personalidad ni por atributos físicos. Si así fuera, nunca le daríamos gusto a nadie. Pero lo que ustedes leyeron son cualidades llamadas de carácter. Y ahí ustedes sí pueden revisar, examinar minuciosamente y decir, ay, a ver, vamos a checar. Me gustó esta de Timoteo. ¿Alguno de ustedes me ha visto borracho? Hable ahora o calle para siempre. Dice aquí sobrio, ¿no? Normalmente me han visto sobrio, ¿sí? Mis hijas me han visto borracho alguna vez. Porque algunos dirán, bueno, nosotros no, pero a lo mejor usted se emborracha en su casa. ¿Lo han visto? No, ¿verdad? Marido de una sola mujer. ¿Cuántas mujeres me conocen, hermanos? Bueno, 3 por mis 2 hijas, pero casado solo con una. Desde antes y después. ¿Sí? ¿Sí me explico? Porque ahora sí que he sido fielmente marido de una sola mujer. No soy divorciado y este es mi 3º, 4º, 5º matrimonio y ahorita sí soy marido de una mujer. No, siempre, ¿sí? Desde antes y después. No sé qué más. A ver, pendenciero. ¿Me han visto peleándome con alguien? Agarrarme a trompadas en el fútbol, dice. Aún en el fútbol, ahí están de testigos. Nunca han visto eso, ¿sí? En cambio yo sí he visto a algunos de mis jugadores hacerlo. Dice aquí, debe tener buen testimonio con los de adentro, o sea, con ustedes, pero también debe tener buen testimonio con los de afuera. Entonces, no sé, hasta ahorita no ha llegado nada a mis oídos de que algunos de ustedes digan, oiga pastor, el otro día vi a fulano de tal, ahí de un negocio, y me dijo, no hombre, tu pastor es un tranza, o no me ha pagado, o me debe, o lo otro. ¿A alguno de ustedes les ha llegado algún rumor así? ¿No? Bueno, eso significa también. Ahora, todas estas cualidades de carácter que Dios pide de aquellos que le servimos en la función pastoral, no es porque nosotros las produzcamos por nosotros mismos. No creas que nunca me han dado ganas de pelearme, o que nunca me han dado ganas de poner a alguien en su lugar y decirle 2 o 3 verdades. No creas que no. Pero me he contenido y me he guardado por amor a Dios, ¿sí? No creas que no tengo argumentos para defenderme.
o que no tengo una familia a la que le pudiera hablar y decirle, oye papi, podrás mandar a dos aquellos de los lagunes de allá del rancho que cargan pistola y que vengan a ajustarme a este hermanito que me está molestando. Podría hacerlo, pero no lo hago, y no lo hago porque es Dios quien está perfeccionando su obra en mí. Y lo más importante, Dios dice que Él quiere que esas cualidades resalten para que yo pueda ser un ejemplo. ¿A quién? A ustedes mismos. Imagínense que yo fuera el primer peleonero aquí, o el primer mal hablado, o el primero que trajera las copas para emborracharnos todos. Entonces tendríamos una iglesia en total caos y desorden. Doy gracias a Dios que Él pone énfasis en el carácter y no en la personalidad ni en el físico. Por las dos últimas estaría descartado. Por la primera tengo esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí y Él ha prometido seguir haciendo su obra perfeccionadora en mi vida. Sé y lo puedo decir, que tengo todavía deficiencias, algunas cosas necesito mejorar, pero en términos generales, si ustedes checan la lista, ustedes mismos den fe, ustedes mismos den el testimonio y ustedes digan si su pastor va más o menos dando un buen ejemplo, o de plano júntense y digan hay que deshacernos de él, hay que correrlo porque está dando un mal testimonio. Es en serio, hermanos, ustedes pueden hacer eso, ¿sí? Si el pastor estuviera produciendo escándalos, si sus hijas fueran unas terribles, dice ahí que debe tenerlas en sujeción, gobernar bien su casa, porque cómo va a gobernar la iglesia del Señor si no puede ni gobernar la suya. ¿Sí? El día que ustedes oigan un escándalo de ellas, ustedes llámenme a cuenta, ¿sí? Pastor, ¿qué está pasando? Supimos que sus hijas las vimos saliendo de la disco, la vimos borracha. Es en serio, porque es parte de la enseñanza que una iglesia debe tener. Entonces damos gracias a Dios por ello. Sigan orando para lo que los rasgos de carácter que faltan, que no son tan fuertes y tan sólidos, se perfeccionen en un servidor. Y número 4, el cuarto agradecimiento: doy gracias a Dios por... Acuérdenme de traerme mis lentes ya, porque ni yo entiendo mi letra y no hay muy buena luz aquí. Qué feo se siente. A ver, Alex, arriba de darnos, ¿qué dice ahí? A ver si le entiendes. Aquí. Qué oso ahí delante de Le cortamos. Confiarnos, ¿no? Dice, ¿sí? Mal estaban las primeras letras. Ay, qué vergüenza. El cuarto agradecimiento: doy gracias a Dios por confiarme a su rebaño. Ya dije que ustedes son el rebaño, y el dueño de este rebaño, ¿quién es? Es Dios. Yo no soy el dueño, pero el dueño me ha encomendado que yo pastoree a sus ovejas, y doy gracias a Dios por cada ovejita que ha pasado por mis manos. Algunas todavía permanecen aquí y otras han partido por diversas razones, pero hasta hoy, fíjense bien, hasta hoy puedo dar testimonio que las ovejas que han partido no se han ido o se han marchado reclamándome: nunca nos diste alimento sólido, nunca fuiste a visitarnos, o nunca te interesaste por mí. Ninguna de las que se han ido ha sido por esas razones, ha sido por otras cuestiones. Entonces doy gracias a Dios por cada oveja. Con muchas de esas ovejas que ya no vienen a este redil, todavía tengo contacto. Pero también quiero aprovechar aquí, hermanos, doy gracias a Dios que me permite pastorearles. Y en todos estos años, algunos han caminado ya bajo mi pastoreo por más de 15, 18, 20 años. Otros apenas se han agregado en años recientes. Sé que a muchos, si no es que a todos, en alguna ocasión
les he decepcionado, les he fallado. Ha habido ocasiones en que ya no llegué a tiempo. Ha habido ocasiones en que no reaccioné como quizás tú esperabas que reaccionara. Ha habido ocasiones en las cuales no llené la expectativa que tú buscabas. Y hoy es una buena oportunidad, agradeciendo por el rebaño, también para decirles: discúlpenme. Discúlpenme por esas veces en las que, necesitando a su pastor, no llegó en el momento exacto, o llegó pero no de la manera que tú esperabas. Asumo que tengo fallas también en eso y que estoy en un proceso de aprendizaje, pero quiero tener la humildad suficiente para decir: hermano, discúlpame, espero no volver a fallar, espero no solo llenar tu expectativa, sino, si es posible, hasta rebasarla. Pero también entiendo que muchas veces no va a ser posible, así que ténganme también paciencia. 4 agradecimientos por haberme escogido, por haber insistido, por haberse fijado en las cualidades de carácter y no en la personalidad, y por haberme confiado a su rebaño. Ahora quiero invitarte a ti para que tú veas qué dice la Biblia de cómo tú puedes devolver de alguna manera la gratitud por tu pastor, ¿sí? No quiero obligarlos a esto, pero sí quiero enseñárselos, y ustedes eligen si desean obedecer o no. 3 pasajes. Hebreos 13:17 es el primero. Y dice así: Obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es lo de todos. Si tú quieres de alguna manera mostrar tu agradecimiento a Dios por el pastor que la ha puesto para liderarte, para cubrirte, para pastorearte, lo primero que puedes hacer es obedecer y sujetarte. Y ahí mismo en este pasaje es propiciar un ambiente donde el pastor, o sea yo, haga mis funciones. ¿Cómo dice ahí? ¿Con qué? Con alegría. ¿Sabes que tú eres muy importante para mi estado de ánimo? Tú puedes hacer que yo me sienta muy, muy feliz o muy, muy desdichado, ¿sí? Cuando una oveja es quejumbrosa, cuando una oveja es melindrosa, que no quiere comer la Biblia, cuando una oveja es enfermiza, cuando una oveja es egoísta, cuando una oveja es envidiosa, cuando una oveja solo quiere la atención para ella, el pastor dice, le llega el reporte: pastor, la oveja número 364 está demandando de su atención. Y ahí va el pastor a los archivos y dice: ay no, es la oveja 364, es la misma de siempre, es la que siempre se está quejando, la que siempre está demandando, la que siempre está chismeando, la que siempre... Y entonces el pastor dice: bueno, tengo que ir porque es mi función. Pero dice ahí que a veces el pastor va y lo hace, ¿cómo? Dice: para que el pastor no haga su trabajo quejándose, para que no lo haga de mala gana. Usted propicie que en nuestra iglesia haya un ambiente donde el pastor pueda desarrollar sus funciones con alegría. Y una manera de que esto funcione es que usted pueda confiar en que la persona que Dios ha puesto a pastorearle le va a guiar a buenas decisiones, a las mejores decisiones, ¿sí? Es fácil sujetarse y obedecer cuando tú confías que tu pastor está buscando de Dios. Cuando tú sepas que no está buscando de Dios, entonces sí revélate. Entonces sí haz oposición y di: pastor, usted no lo hemos visto que lea la Biblia, nos llegan muy malos comentarios de usted, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que oponernos a esto. Pero si a usted no le llega nada de eso, usted sea una oveja dócil. Escriba esa palabra por ahí: dócil. ¿Qué quiere decir?
que sea una oveja manejable. Sabe que el pastor, Dios le ha provisto de una vara y de un cayado, ¿no? El cayado es la curvita que tiene pues sí, como una U, ¿no? La vara es para darle buenos varazos a la oveja, y la U es para atraparla, jalarla, rescatarla cuando se mete en problemas o cuando la oveja se quiere ir para otro rumbo. Usted haga que el pastor no tenga necesidad de usar tanto su cayado, ¿sí? Qué hermoso es cuando, como dice la escritura, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen, ¿no? Que con la pura voz el pastor dijera: los espero en el culto de oración, y lleno el culto de oración, ¿no? Todas las ovejas están ahí porque oyeron la voz del pastor. Pero algunas ovejas les gusta que vaya el pastor con la vara y el cayado y zoom, les dé 2 o 3. Evítenos usar esto. ¿Qué más puedes hacer? Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Ahí hay otra idea de cómo puedes tú, como oveja, agradecer a Dios por el pastor que Dios ha puesto para pastorearte. ¿Qué dice este pasaje? Rogamos, hermanos, que reconozcas a los que trabajan entre vosotros, que os persiguen en el Señor y os amonestan, y que los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ok, hermanos, les ruego que reconozcan a los que trabajan sirviéndoles, presidiendo, conduciéndoles, amonestándoles. No tienes idea de lo que unas palabras, un mensaje, algún escrito, algún detalle, algún regalo, algún libro puede provocar en el ánimo de un pastor. Es como renovar fuerzas cuando una oveja viene y reconoce personalmente y te dice: gracias, gracias por pastorearnos, o gracias por este detalle, gracias por acompañarnos en esta situación. Algunas veces asumimos que el pastor debe estar presente y decimos: pues es su trabajo, tiene que estar aquí, no le tengo por qué dar gracias porque vino a ministrar nuestro funeral. Él tiene que hacerlo, para eso le pagamos, ¿sí? O ¿por qué debo agradecerle que nos haya dado un discipulado, o etcétera? O que predique la palabra. Cuando tú tomas un tiempo para reconocer verbalmente o para reconocer con un detalle al siervo que Dios ha puesto, esto trae nuevos ánimos, nuevos bríos. Por eso te digo que tú eres fundamental. Qué bonito siente el pastor de una oveja cuando la oveja viene y le lame la mano, ¿sí? Hablando de oveja, la oveja, el animal, y el pastor que pastorea, ¿verdad? Cuando la oveja viene y se acurruca y hace algo por demostrarle a su pastor su cariño y su apego. Entonces recuerden eso. Y la última está en Primera de Timoteo capítulo 5, verso 17. ¿Qué dice el pasaje? Los ancianos, o sea, los líderes de la iglesia, los pastores que gobiernan bien, o sea, que hacen bien su trabajo, sean tenidos por dignos ¿de qué? ¿Cuánto? Mayormente los que trabajan en qué. Eso se los dejo de tarea, hermanos. Solo sé que habla ahí de los que predican y enseñan, que eso es algo que yo hago. Pero el doble honor, ¿cómo sería? Dejen que el Señor active su imaginación, su creatividad, y ustedes vean la manera. Pregúntenle a Dios esta semana: Señor, cuando dice ahí en tu palabra que les demos doble honor, ¿a qué se referirá? ¿Sí? Comentario ahí entre paréntesis: no es que le dobletes el sueldo, no habla de eso. Solo piensen, oren y pregúntenle a Dios, y lo que Dios les diga, llévenlo a la práctica. Llévenlo a la práctica. Ahora, una cosa, esto va para los pastores que puedan ver el video o que escuchen esta predicación. Habrá ocasiones aquí en la tierra en que, a pesar de hacer nuestra labor como debemos de hacerla, no recibamos de parte de la congregación el estímulo que quizás uno espera.
No te preocupes que tu mirada no esté puesta en la actuación de la congregación, si la congregación te reconoce, si te da doble honor, si te estima o si no te estima. Nuestra mirada debe estar fija en el verdadero honor que los pastores que hacemos bien nuestro trabajo para honrar a Dios nos está esperando. Y ese pasaje es el que me mueve hasta el día de hoy. Dice allá en Primera de Pedro capítulo 5 verso 4. Si a ustedes les toca enterrarme, a mí les recuerdan a mi esposa, si no es que ya la enterré también, me recuerdan a mis hijas, que pongan esto en la lápida, por favor. ¿Sí? Esto quiero que diga ahí en mi lápida. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice Primera de Pedro 5:4, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. ¿Para quién es esa corona incorruptible de gloria? Dice en los pasajes de adelante: cuiden bien al rebaño que les he encomendado, cuiden de ellos, no con arbitrariedad, no con autoritarismo, sino voluntariamente. No lo hagan por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo su cuidado, sino siendo siempre ejemplos de la congregación. Esa corona incorruptible de gloria, ¿sabes quién la va a dar? Cristo mismo se va a tomar un tiempo, dice el príncipe de los pastores. Que me disculpe Spurgeon, él no es el príncipe de los pastores, aunque así le pusieron. ¿Sí? El príncipe de los pastores es Jesucristo. Y él va a dar a cada pastor que él llamó y escogió su corona incorruptible para aquellos que decidimos servirle con fidelidad y pasión, aun y cuando en algunas ocasiones hayamos decepcionado a la iglesia, aun y cuando algunas veces no hayamos llenado la expectativa. Nuestro deseo es darle buenas cuentas al Señor, y eso es lo que hay en mi corazón esta mañana. Quería compartírselos, esos 4 agradecimientos para que tú te unas conmigo. No dejes de orar, por favor. Apenas tenemos 7 años caminando juntos, no sé cuántos más nos esperen, pero que los que nos resten, el Señor nos permita seguir trabajando para hacer crecer su obra desde Piedras Negras hasta el último de la tierra. Amén. Y dejarte la enseñanza de que tú puedes contribuir para el bienestar del pastor en su ánimo, en su deseo, en su renovación del deseo de servir a Dios, con tus actitudes, con tu conducta, con tu obediencia, con tus detalles, con tus palabras. Tú eres muy importante. La relación de un pastor con su rebaño es retroalimentarse. No nada más es de aquí para acá, también es de allá para acá. Ambos se nutren cuando ambos hacen sus funciones de la manera en que Dios le agrada. Así que pongámonos de acuerdo y hagámoslo juntos, ¿no? Es mejor, es mejor. Si no, me voy a mandar a hacer un callado de a de veras, y ahora cada vez voy a predicar con mi callado aquí, y el que se duerma, ¡zas!, le voy a dar uno y a corregir, así como jalándolos del pescuezo. Que Dios nos use de una manera que Él sea glorificado. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Terminamos así, de esta manera, nuestro